Bueno, les voy a contar un poquito de mi vida, me voy a estar presentando para el que no me conoce tanto. Tengo actualmente 25 años, voy a empezar un poquito desde que nací, siendo breve. Soy hijo de brasileña, nacido acá en Capital Federal. Estuve viviendo 5 o 6 años ya en Brasil. Mis padres se separaron desde allá, después me vine con mi vieja solamente. Volví a vivir con mi hermano mayor y mi padre. Hice primaria, secundaria, ya desde los 10 años ya iba solo al colegio. Tenía esa libertad de manejarme solo, era cerquita obviamente. Ya a los 12 años volvía del, incluso de antes, de los 10 11 años, volvía del colegio a casa a almorzar, me cocinaba, volvía al colegio, estaba todo el día en el colegio. Éramos pocos varones en el curso, pero nada, me llevaba bien con todos. Yo era muy rebelde, porque justamente me sentía distinto a los demás. No me gustaba hacer todos los días lo mismo. Sentía que tenía un poder de creatividad para hacer un montón de cosas que no me las permitían hacer. Entonces, nada, terminando lo que es el secundario, completamente perdido en la adolescencia, en lo que es la noche, la joda. Me encantaba, sinceramente, lo que es vivir de noche, tomar alcohol, fumar, todas esas cosas que no llevan a nada. Por eso digo que he perdido en lo que es la adolescencia. Me encontré a los 18 años con que no estaba preparado para salir al mundo, porque el conocimiento que se me había dado en el colegio no me servía en lo absoluto. Yo había estudiado un montón de cosas que no servían, saberme los ríos, los lagos, el cuadrado un binomio y literatura no me servía. Sí, obviamente hablar, escribir, escuchar, prestar atención, no mucho más. Obviamente en el colegio se dio un montón de cosas. Me encontré con que en casa tenía que trabajar o estudiar. No sabía qué estudiar, así que decidí emprender, porque trabajar ya sabía que no era para mí. Ya había visto el resultado que tenían mis padres y la mayoría de las personas: trabajar 8 o 6 o 10 horas, algunas personas hasta 2 trabajos tenían, y no tenían el resultado que yo imaginaba de chico, de que soñaba tener: la mansión, el Ferrari, viajar en un avión privado, construir una familia, tener libertad de tiempo para hacer lo que quería. Entonces me encontré con que todo eso, viste, era una realidad imposible de llegar. Bueno, hoy en día te puedo decir que es posible simplemente que cambiar todo ese conocimiento que fue instalado en nuestro subconsciente durante tantos años, y que siendo chicos no nos ponemos a pensar en cómo ser, sino que simplemente en aprobar los exámenes y vivir la vida por inercia. A partir de ahora vamos a estar viviendo la vida full momento presente, full agradecido de vivirla, siempre sin pensar en el día que viene, simplemente pensando en lo que está dentro de nuestra pantalla de radar, de lo que podemos hacer ahora, como ya lo he mencionado. Entonces, terminando el colegio, me encontré con que tenía que trabajar, emprendí. No me fue bien, sin embargo, conocí lo que es el desarrollo personal, leí muchos libros. Empecé con Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki, Escuela de Negocios, El negocio del siglo XXI, El cuadrante de flujo del dinero. Después empecé con un poco bueno, los libros más básicos que me encantan: Los secretos de la mente millonaria, El poder de la hora, La magia de pensar en grande, Los cuatro acuerdos, muy bueno, de Miguel Ruiz. No los estoy recomendando, simplemente estoy contando. Ustedes adáptense a los 3 libros que les voy a dejar. Bien, después cuando terminan esos 3 libros me consultan, yo les voy a decir por cuáles seguir. Y leí muchos libros también de liderazgo. John Maxwell es el número uno, a mi parecer. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Seamos personas de influencia, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Y así fui leyendo un montón de libros, aplicaba dentro de lo que era mi nivel de conciencia, y no tenía esa capacidad de aprender alta, entonces no aplicaba todo. Poner el libro decía: escribí debajo de esta frase tal cosa, o hablá en voz alta esto, y yo capaz ni lo hacía, pero me lo interiorizaba como conocimiento. Obviamente, sin aplicar no vas a cambiar
lo que tenés en tu subconsciente. Por eso expliqué que es distinto el conocer del saber, ¿bien? Entonces, van a estar aplicando continuamente los libros que les pasé, ¿sí? Porque es necesario para el negocio. Esto lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir las veces que sean necesarias. Apéguense al proceso diario. Estuve emprendiendo, estuve capacitándome en ventas, leí El mejor vendedor del mundo y empecé con el mundo de las ventas. Mis padres fueron comerciantes, 20 años, rubro de la tecnología informática. Les ha ido muy bien, me han podido mantener. No íbamos mucho de viaje, pero sí disfrutaba la vida, nunca me faltó nada. Familia clase media, hermano mayor. A los 15 años tenía un hermanito menor, entonces ahora tengo un hermanito más o menos 10 años. Y bueno, nada, familia normal, bien. Padres acá en Capital Federal, tranquilo, normal. No vengo de ninguna familia rica, de ninguna familia pobre. Sí me inculcaron lo que es la humildad. Y hoy entiendo que la humildad es, a pesar de ser una buena persona, no tratar mal a nadie por el simple hecho de tener, saludar a todo tipo de personas, ya sea con un buen día, con un cómo estás, o con gracias, o sea, me educaron súper bien, soy feliz por los padres que me tocaron. Obviamente nada, me metí en lo que es el mundo de la informática, empecé a vender, primero computadoras, renuncié al año y medio de haber empezado a trabajar, obviamente viviendo solo, ya ganaba unos 700, 800 dólares al mes, renuncié a mi trabajo porque era cumplir horario de 10 a 6 de la tarde, trabajaba con mi padre y con mi hermano mayor, entonces cuando decidí irme fue como muy chocante para toda la familia, siempre fui la oveja negra como les dije, entonces empecé a emprender, a hacer lo mismo que hacía antes, pero con los contactos que me había hecho yo de mi gente, digamos, ¿no? Entonces empecé a abarcar más categorías, rubro celulares, rubro lo que podía, y vivía tranquilo, vivo tranquilo hoy también, pero tranquilo en el sentido de ganaba lo justo para mantenerme. En ese entonces ni siquiera tenía en mi pantalla de radar lo que es el factor universo. Sí sabía lo que era el universo, sí lo contemplaba, pero no estaba el famoso si Dios quiere. Entonces, nada, simplemente creía que era todo responsabilidad mía, por supuesto, pero no tenía fe de las cosas, entonces al no tener fe de que eso podía pasar, los resultados no me llegaban. Si bien accionaba y todo, siempre gastaba más de lo que ganaba, entonces me hundía, siempre, bueno, desde 2020 acompañado de mi novia. La verdad que estuvimos perdidos en lo que es pareja por fiestas y etcétera. Gracias a haber invertido y haberme puesto las pilas, a estar en un cierto momento de mi vida en el que me estaba tomando una cerveza con ella y tuve que ser honesto, le tuve que decir que me aburría estar tomándome una cerveza con ella. Suena horrible, pero entre las amistades, entre las parejas, entre los familiares, hay que ser honestos. Habla más de uno que del otro. Yo le fui honesto y obviamente no es que me aburría estar con ella, sino que me aburría el plan. Y obviamente habíamos estado todo el día juntos, entonces tipo, nada, busqué hacer cosas distintas y lo primero que se me ocurrió fue ponerme, como yo ya había proyectado con ella el vivir solo y todo, puse el proyecto de comprarnos nuestro primer auto para empezar a hacer cosas distintas, viajar un poco, hacer un par de cosas sin estar pagando Ubers, tomando los colectivos. Esto fue ya a la edad de mis 23 años. Entonces terminé el año comprándome mi primer autito, disfrutamos 7 meses del autito y lo vendí, me pagué la mentoría. Apenas me pagué la mentoría me pude comprar otro porque me había ganado plata en ese entonces me pude comprar otro. Y la mentoría sinceramente me cambió la vida, me abrió la cabeza porque no solamente pude aplicar todo el conocimiento que yo ya básicamente tenía por conocido, pude saberlo, aplicar, pude conocerlo en lo que es la práctica, exteriorizar ese conocimiento.